participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches con todos los participantes que se vienen sumando a esta capacitación. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches una vez más y bienvenidos al curso del día de hoy, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el curso de Gestión Pública y Modernización del Estado. Saludos a todos los participantes que nos siguen a través de nuestras diversas plataformas. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. A los amigos que se conectan aquí en Lima, asimismo en diferentes departamentos del Perú y también a nivel internacional, ¿no? Un saludo y recordarles que puedan darle like a la fanpage. En Facebook nos encuentran como Grupo Educativo Capacítate Perú para que estén enterados de nuestros próximos eventos que tenemos ya para los próximos meses, ¿no? Entonces, tenemos el curso de Gestión Pública y Modernización del Estado. Tenemos el gusto hoy de contar con nuestro amigo expositor, el licenciado y magíster Milton Alca. Leeré una pequeña descripción en resumen de su amplia trayectoria. Es licenciado en Educación y Estudios de Derecho. Tiene una maestría en Gestión Pública, especialista social comunitario en el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Docente en Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales. Docente en Instituto de Realización Académica SAC, HIDRA. Consultor, Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Supervisor técnico, Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes Productivos, con una especialidad en Gestión Pública y Modernización. Entonces, esta es una pequeña presentación del licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez, a quien doy pase para iniciar el curso. Muchas gracias, Lucía. Bueno, yo soy licenciado en Educación por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y soy bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, curso estudios de maestría el último año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la maestría es en Gestión Pública también. Bueno, ya han hablado de los lugares donde he trabajado. Me he desempeñado sobre todo en temas de programas sociales y en temas de planeamiento, presupuesto, modernización del Estado. Entonces, ya son 11 años de experiencia y creo que estamos para enseñar justamente desde la experiencia lo que se realiza en las entidades del Estado. Ok. Mira, acá hay un concepto general que me interesa mucho explicarlo, porque muy aparte de la normativa que podamos tener en el sector público, es importante también la teoría, ¿no? Y sobre todo porque este concepto que yo lo tengo desde el 2018, en los diversos cursos, en los diversos posgrados que me he involucrado, lo han repetido, ¿no? Entonces vamos mira, Max Weber, o Max Weber, o sea, como quieran decirlo, habla sobre el Estado, ¿no? La función del Estado, el rol del Estado, cómo se determina el Estado. Él deja esta frase: asociación de dominación de carácter institucional que ha tratado con éxito monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que a este fin ha reunido los medios materiales en manos de sus dirigentes. El Estado es la idea donde se reúnen el territorio, la población, el poder, el Estado,
es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran una sociedad. Vamos a centrarnos en esta parte. Dicen que es la organización, ojo, es la organización que dentro del territorio usa la violencia de forma legítima como medio de dominación. Y vamos a explicarlo por qué. Se supone que el Estado, en bien de preservar a toda la organización, a todos los miembros de la organización, utiliza la violencia, pero no a todos, sino a aquellos que incumplen, aquellos que cometen delitos, aquellos que incumplen faltas. Por eso que ustedes ven que el único que puede utilizar la violencia, porque si tú le pegas a una persona en la calle, te puede denunciar y te vas preso. Tú le pegas a tu mujer, violencia física, que está regido por la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y el grupo familiar, ojo, y el grupo familiar. Entonces, si tú te das cuenta, hay normas que prohíben justamente el tipo de la violencia física. Incluso la ley 3364 establece el tema de la violencia psicológica, la violencia patrimonial o económica y la violencia sexual, ¿no? Aparte de la física, por ejemplo. Entonces, si tú cometes como ciudadano una violencia contra otra persona, te vas preso. Sin embargo, el único que puede utilizar la violencia es el Estado. Por eso dice la violencia física legítima. ¿Y por qué legítima? Porque le hemos dado esas competencias y esas funciones a través de nuestros votos populares, de la Constitución, para que éste tenga las funciones y competencias a través en el Perú del Ministerio de Educación y de la Policía Nacional, para que guarden el orden interno. Y el orden interno en favor de la organización, en favor del pueblo. Entonces, deberíamos entender que la violencia tiene que ser utilizada de forma legítima y a favor de la población, quien te ha delegado este poder. En este caso, y tenemos actualmente unas circunstancias que yo los quiero comentar porque siento que es necesario, donde vemos que existe una parte de la población que tiene discrepancias muy fuertes con el gobierno central. Y lo digo gobierno central porque hay que diferenciar 3 niveles de gobierno. Uno, tenemos el gobierno nacional, que está arriba, tenemos el gobierno regional y tenemos el gobierno local. En el gobierno local vamos a encontrar a las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Y más para bajito, los centros poblados, ¿no? Que también tienen un tipo de administración, pero pertenecen a una municipalidad distrital. Es decir, tenemos 3 niveles de gobierno. Nivel nacional, central, que es el ejecutivo, los ministros, los ministerios, tenemos el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, las desavenencias que tiene la mayoría de la población y la población del sur, porque han venido de Puno, han venido de Cusco, han venido de Apurímac a Lima, muchos se encuentran justamente en San Marcos, yo soy sanmarquino, me siento orgulloso que los estudiantes de mi universidad hayan acobijado, hayan podido darle una pequeña presencia a los estudiantes de otras universidades. Entonces, si dan cuenta, de esa manera se utiliza la violencia, pero de forma legítima. En este caso, para mí, la violencia no es utilizada de forma legítima, porque la misma población está dejando en claro que no acepta las condiciones que tiene el gobierno. Bueno, disculpen, hasta ahí llega mi comentario, después nos vamos a tratar totalmente técnico del tema. El Estado peruano. El Estado peruano en la Constitución del 93, política del 93, establece 2 cuestiones bien importantes, que es democrática, es decir, se rige por las urnas de manera democrática, ¿no? Que es social, es decir, tiene componentes sociales, que es independiente. ¿Y por qué pone este independiente? Porque antes el Perú era una colonia, pues era dependiente de otro país. Quiere decir que sus decisiones son independientes y soberanas, ¿no? Es decir, y el Estado es indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Ojo, representativo, ¿por qué? Porque los que participan en el gobierno o en los poderes del Estado, sobre todo en los poderes del Estado que tenemos el legislativo y el ejecutivo, son elegidos de manera a través de las urnas.
El único que no es elegido a través de las urnas son los jueces y fiscales, que son partes del Poder Judicial. Y el Poder Judicial se encarga de la administración jurisdiccional, de resolver las controversias, ¿no? Entonces, ellos sí tienen un tema especializado y todos para ingresar a ser funcionarios del Poder Judicial tienen que ser abogados. Ahora, tenemos el legislativo. El legislativo llega solamente cualquier persona con DNI, o sea, solamente cualquier persona que pueda representar a su población. Forman parte del legislativo y su función es legislar, su función es crear, normar, modificar leyes, normas con carácter de ley, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, tenemos que es descentralizado. ¿Cómo podemos identificar que es descentralizado? Es decir, que las entidades del Estado, las unidades descentralizadas, las unidades del Estado van a encontrarse en todos los lugares del país. Por eso es que tenemos una escuela en un centro poblado muy lejano, o en un centro poblado indígena o nativo, y tenemos una escuela o una posta en una municipalidad rural. Ahí, cuando ustedes ven una posta o ven un colegio, vemos la representación del Estado de forma descentralizada. Sin embargo, también tenemos que entender la descentralización como lo ha establecido la ley de bases la ley de bases descentralización, que ha establecido pues que existen competencias exclusivas y compartidas entre el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno nacional, ¿no? En otros países, ojo, su gobierno no es descentralizado, sino es federativo, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos tiene estados federados. Estos estados federados, como ustedes pueden ver, tienen autonomía normativa, tienen autonomía de poder normar sus leyes, de cobrar sus impuestos. Claro, dentro del marco de la Constitución, ¿no? Que ellos tienen una Constitución, dentro de ese marco. Pero tienen, ojo, la potestad de crear sus propios impuestos. Es por eso que ustedes ven que en Estados Unidos existe un Silicon Valley, un Nueva York, o un Puerto Rico, que es un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, cada estado crea sus propias normas. En el Perú no es así. El que crea las normas es el Parlamento, que es el Legislativo, el Congreso, y los demás regiones tienen que solamente supeditarse a ellos. La ley de base de centralización estableció que podía establecerse normas tributarias, pero estos tenían que tener carácter de ley. Es decir, cada gobierno regional para establecer normas tributarias tendría que consultarlo al Congreso. En mi consideración, esto no es descentralizado, no hay autonomía. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, tenemos unos conceptos generales. ¿Qué es gobierno? Ojo, ya hemos hablado que es Estado, ¿eh? El Estado es la organización que utiliza de manera exitosa y monopolizada la violencia legítima, ¿no? ¿Para qué? Para proteger el bien común, ¿no? Ahora, tenemos qué es el gobierno. No podamos confundir lo que es Estado y gobierno. Hay que entender que son cosas diferentes. El gobierno es el centro del cual se ejecuta el poder político. Lleva a cargo las decisiones de poder estatal y puede ser de nivel nacional, regional o local. El gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Estado. En el Perú, un periodo de gobierno nacional comprende 5 años, que es elegido por mandato popular. En otros países como México, donde está Manuel López Obrador, se ejerce por 6 años. En Brasil, donde ha sido elegido Lula da Silva, se ejerce por 4 años. Y en Chile, donde es presidente Gustavo Boric, se elige por 4 años. En Estados Unidos se elige también por 4 años los periodos. Sin embargo, puede ser renovado, el presidente puede postular a la reelección por un periodo más, como lo hizo Barack Obama y otros. Entonces, esos son más o menos los conceptos. El gobierno vamos a entender como el centro que toma las decisiones y vamos a entenderlo que en el gobierno nacional tenemos, por ejemplo, al Consejo de Ministros, ¿no? Donde lo integra el presidente, donde lo integra los ministros, ¿no? Entonces,
En un gobierno local vamos a tener el Consejo Regional. El Consejo Regional está compuesto por el gobernador regional y los consejeros regionales. Y en los gobiernos locales vamos a tener los consejos municipales. El consejo municipal está conformado por el alcalde y sus regidores. Ojo, los regidores tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de fiscalización. Entonces, no es una labor que hagan de manera, digamos, fácil. Tienen muchas competencias para poder ejercer su desempeño como de la mejor manera, más proba, ¿no? Entonces, tenemos esto. A ver, bueno, acá está justamente lo que estaba hablando, los niveles de gobierno, que me parece muy importante que diferenciemos, ¿y sabes por qué? Porque a veces nosotros vamos a una entidad del Estado, sobre todo en las municipalidades, y le preguntamos por un servicio, y de repente esta municipalidad provincial no lo brinda. Y no lo brinda porque no quiere, sino que porque la ley de bases de centralización no establece, y otras leyes especiales no han establecido esto como una competencia exclusiva del municipio. Entonces hay que entenderlo, que no solamente la municipalidad puede brindar todos los servicios que quiera, no. Hay algunos que puede brindar la municipalidad distrital, otros que determina la municipalidad provincial y otros que va a determinar el gobierno regional, ¿no? De acuerdo a las competencias que han sido establecidas en esta ley, la 27783, y la ley orgánica que tenga, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos regionales, en el caso de los gobiernos locales, la ley orgánica de municipalidades, ¿okay? Y en el caso de la ley del gobierno nacional, vamos a tener la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como LOPE. Este es un gráfico que me gusta que lo vean. ¿Ves? Una ciudad ecosostenible, digamos, ¿no? Tiene, por ejemplo, como fuerza de energía renovable, tiene estos eólicos, tiene estos tipo molinos, ¿no? Tiene, como pueden ver, y bueno, o sea, representan lo que se buscaría, ¿no? Este equilibrio entre el ecosistema y el acrecentamiento, el crecimiento de las ciudades. Diferencia entre gestión pública y política pública. Esta es también teoría que me interesa bastante que ustedes lo diferencien, lo comprendan, sobre todo porque no es lo mismo. No es lo mismo hablar de gestión pública de política pública. La política pública es todo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esta es una de las definiciones más difundidas del término y pertenece a Thomas Dye. En efecto, las políticas públicas remiten a acciones o inacciones. Es decir, si voy a hacer algo o no voy a hacer algo, ¿no? Y esto, lo que hago, va a estar definido como prioridad. Y por eso que cuando un gobierno dice, voy a realizar estas actividades, o estas construcciones, tenemos que entenderlo de un punto de vista que son la política pública, porque es la prioridad de decisiones que tiene el mandatario, que puede ser el alcalde, el gobernador regional o el presidente. Y cuando tenemos que son las inacciones, también son políticas. Entonces, las políticas públicas son el conjunto de objetos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios, ¿no? Esto lo establece Manuel Tamayo Sáenz. Pero como yo lo dije antes, son las prioridades que va a establecer un gobierno. De repente, el gobierno local tiene como prioridad la sanidad pública. Tiene como prioridad el recojo de basura, los parques y jardines, ¿no? Esa es su prioridad, y como segundo momento, tiene la seguridad ciudadana, ¿no? Es de acuerdo a qué municipio establece sus prioridades. En el caso de los gobiernos regionales sucede de la misma manera, en el caso de los gobiernos nacionales igual, ¿no? Las acciones que yo tenga como prioritarias van a ser las políticas públicas. Y si ustedes se dan cuenta, esto ¿quiénes lo determinan? Las autoridades, ¿no? Los alcaldes, los consejeros regionales y los gerentes son los que implementan la política pública. Ya. La diferencia entre gestión pública y la política pública y gestión pública. Según Gomer Haucom,
La gestión es conseguir que las cosas se hagan a través de personas. En ese sentido, la gestión pública pertenece al terreno de la operación, ¿no? Es lo que hace posible la implementación de políticas definidas por el Estado. Es decir, tenemos la decisión de un gobernante, pero la ejecución, la implementación, cómo se va a llevar a cabo, cómo vamos a planificar, cómo vamos a conseguir los recursos, cómo vamos a conseguir de realizarlo de la mejor manera, las contrataciones, llevarlo al lugar. Todo eso va a ser la gestión pública, o todos esos componentes. La gestión pública está configurada por los espacios y los procesos a través del cual el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios. También aplica regulaciones, ojo. La política decide qué hacer y la gestión pública decide cómo hacerlo. Se ocupa de la utilización de medios más adecuados para poder lograr el fin efectivo. A ver. Cuando un alcalde toma una decisión de, vamos a hacer un ejemplo, una zona rural muy alejada del país. No sé, pues Huaraz, tengo una municipalidad y en esta municipalidad resulta que tengo 20% de desnutrición crónica de niños de menores de 5 años. 20%. 20% es una cifra alarmante, ¿no? Imaginemos que tengamos 1000 niños, eso quiere decir que 200 de ellos estarían mal en desnutrición crónica. Entonces tomo la decisión como alcalde de también intervenir en esa política de salud y dentro del margen de las políticas sectoriales y nacionales, establezco que como municipalidad vamos a establecer algunas intervenciones. Por ejemplo, como municipalidad planteo pues dar cursos de capacitación a los comedores populares para que tengan una mejor elaboración de sus alimentos, porque de repente no estaban utilizando los más adecuados, los componentes de la zona, aquellos que podían dar un valor nutricional más importante. Entonces capacito a los comedores populares. Segundo, compro suplementos de repente nutricionales para repartir a estos niños. Y establezco algunos controles, ¿no? Donde les exijo de repente a los colegios, a las postas, que hagan un seguimiento al consumo de esto. Otro, desayunos, ¿no? Como fiscalizar el tema de Hall y Warma en los iniciales, ¿no? Entonces, de esta manera, yo establezco actividades, digamos, por el periodo de 4 años, y terminando mi gestión, voy a ver los resultados. Tenía 20%, a partir de las decisiones que yo tomé, políticas públicas, ojo, decisiones que yo tomé como consejo municipal, políticas públicas, se establecieron acciones. Y estos, ¿no? Fueron implementados, ¿por qué? Por las gerencias del municipio. Fueron implementados por los servidores civiles de la municipalidad, ¿no? A través de procesos de compra, de procesos presupuestarios, de procesos de traslado, de logística, de procesos de abastecimiento, y de contratación de recursos humanos para llevar esta población. Todos estos procesos que hemos hablado son parte de la gestión pública, porque es cómo hacerlo, cómo llegar, que la decisión, cómo implementar que la decisión que tomó el alcalde se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a tener en cuenta que el tema de la política pública es el que decide qué hacer, y el cómo hacerlo tenemos a la gestión pública. Entonces, teniendo definidos estos conceptos, yo creo que ya podemos avanzar en los conceptos más especializados de modernización del Estado. Bueno, por ejemplo, gestión pública, vamos a entenderlo como el conjunto de procesos y acciones mediante las cuales entidades tienen logros de sus fines y objetivos y metas. Tenemos que decir que la gestión pública se encarga de administrar los recursos, los programas, mejorar la gestión pública,
maximizar los procesos de calidad y los servicios y bienes que brinda el Estado. La gestión pública tiene un centro primordial, que lo podemos encontrar en la política de modernización de la gestión pública al 2021 y al 2030. En la política de modernización de la gestión pública al 2021, que estaba establecido por el Decreto Supremo 04/2013 PCM, establecía bien claro que la gestión pública estaba orientado al ciudadano. O sea, el ciudadano entendiendo de una manera muy general, entiendo yo. Y la del 2030 establece que debe de estar orientado a las personas. Entendemos que las personas no solamente, cuando hablamos de personas, hablamos de personas jurídicas y personas naturales. Las personas naturales somos todos nosotros. Somos las personas, los ciudadanos que votamos, que tenemos 18 años, que tenemos un DNI. Pero las personas jurídicas son esas estructuras, organizaciones, que son definidas por el marco legal y pueden ser establecidas y tienen una personalidad jurídica, una personalidad. Por ejemplo, tenemos las empresas, las ONGs, los sindicatos, o sea, ellos tienen personalidad jurídica, ¿no? Entonces, vamos a entender que, de ese punto de vista. ¿No? Y tenemos que también podemos definirla como una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. A ver, ¿cómo se gestionan las entidades? Las entidades se gestionan a través de sistemas funcionales y sistemas administrativos. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos de los cuales las organizaciones, las actividades de la administración pública, o sea, cómo se va a administrar, cómo se va a utilizar los recursos, las potencialidades, a través de las funciones que tienen cada una de las entidades y organismos del Estado. Ojo, en los distintos niveles de gobierno. Ahora, los sistemas están a cargo de un ente rector, ¿no? Y este va a ser una autoridad técnica normativa, es decir, que va a establecer normas, directivas, resoluciones, donde va a establecer pautas, donde va a establecer regulaciones, lo que van a servir es para que las otras entidades del Estado, de los distintos niveles de gobierno, tengan una orientación de qué es lo que tienen que realizar en torno a el sistema que llevan, ¿no? Que puede ser un sistema funcional o un sistema administrativo. Vamos a hablar un poco de los sistemas funcionales, no se preocupen. ¿Quién establece este concepto? El concepto lo establece la Ley López, la 29158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los sistemas funcionales. Bueno, aparte del concepto que hemos explicado de los sistemas funcionales tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y la participación de varias entidades del Estado, pero dejando en claro que hay un responsable, del sistema funcional. Ahora, la mayoría, no, sí, siempre este sistema funcional va a estar a cargo de un órgano de línea, ¿no? Ojo. ¿Y quiénes son los órganos de línea? Los órganos de línea son aquellos que están involucrados directamente en la prestación del servicio, ojo, que tiene el Estado. Vamos a encontrarnos en este caso los ministerios, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el SIFO, el Sistema de Focalización de Hogares. El Sistema de Focalización de Hogares, por ejemplo, lo hace la Unidad de Focalización de tu municipalidad, ¿no? ¿Qué hace el SIFO? Establece las condiciones socioeconómicas que tiene una persona y a partir de ello le hace beneficiario a distintos programas sociales, como pueden ser Cuna Más, Beca 18, como pueden ser Jóvenes Productivos, ¿no? Bueno, ahora se llama, bueno, claro, programa de empleabilidad, Juntos, Pensión 65, ¿no? Es decir, para que estas personas lleven este beneficio,
este beneficio por ejemplo, el bono de pensión 105, que es un dinero, un dinero, o para aquellos que hayan recibido los bonos, por ejemplo, del COVID que hemos tenido, ¿no? Los distintos bonos han sido establecidos por criterios que estas personas pertenecen a uno de los quintiles de pobreza, digamos, con más necesidad. Y eso, ¿cómo lo establece? Lo establece a partir de las evaluaciones socioeconómicas que hace el CIFO. El CIFO verifica si tu hogar, por ejemplo, está construido de material noble, está construido de quincha, de adobe, de triple A, entonces, y a partir de ello los instrumentos y artefactos que tiene, ¿no? Con todos esos criterios que establece, va a establecer tu situación socioeconómica, que si eres pobre o pobre extremo, o si eres de repente ya no pobre, ¿no? Y si eres no pobre, puedes tener una posición económica elevada y no vas a recibir ningún beneficio por parte de esos conceptos de pobre y extrema pobreza. ¿O? Entonces, por ejemplo, el CIFO, la focalización lo hace la municipalidad, ¿no? Pero los criterios de focalización, los criterios, los procesos, los procedimientos, las normas que regulan, mejoran, no va a estar a cargo de la municipalidad, lo va a establecer un ente rector. Por ejemplo, este ente rector queda en el MIDIS, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ahí vamos a establecer que el ente rector del sistema funcional de focalización, del CIFO de focalización de hogares, lo tiene el MIDIS, ¿no? En el tema mujer, por ejemplo, las normas que establecen y norman, por ejemplo, para la política de igualdad de las mujeres, para el problema de erradicación de la violencia contra la mujer, lo van a establecer las direcciones generales del Ministerio de la Mujer. Las normas o las regulaciones y los procesos y procedimientos en torno, por ejemplo, al niño, niña, adolescente, lo va a establecer la Dirección General de Niño, Niña, Adolescente. ¿Y quiénes lo desarrollan en los municipios? Lo desarrollan las demunas, lo desarrollan, sobre todo las demunas, ¿no? Pero también hay otras organizaciones, como por ejemplo el Vaso de Leche, que establece estos tipos de productos para los niños, ¿no? Claro, esto entra en articulación ya con el MIDIS, que ve el desarrollo de lucha contra la pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener que los sistemas funcionales tienen un ente rector y siempre va a ser un órgano de línea. Sistemas administrativos, ¿ya? Tienen como final, acá sí vamos a hacer una determinación de cada uno de los sistemas administrativos, ojo. Sistemas administrativos. Los sistemas administrativos tienen la finalidad de regular la utilización de recursos de las entidades en la administración pública. Promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Entonces, acá vamos a entender dos cosas. ¿Qué entendemos por eficacia y qué entendemos por eficiencia? Bueno, eficacia es el logro de una actividad, el logro, ¿no? Si mi jefe me dice, ¿sabes qué, Milton? Vas a proyectar con tu equipo, no sé, pues un evento de promoción de lucha contra la mujer en la municipalidad de Parcona. Parcona queda en Ica, por ejemplo, en Ica, ¿ya? Ya, bueno, organizamos un taller, coordinamos con los centros de emergencia mujer, con la policía, con la fiscalía, con todos los que tienen que ver con involucrados en la ley 3364. Entonces, lo logramos, ¿no? Y lo hacemos. Eso es la eficacia. Pero la eficiencia va más allá, ¿no? La eficiencia va más allá. Y claro, no se ve solamente con una actividad. La eficiencia vamos a entenderlo que teniendo los mismos recursos, teniendo las mismas condiciones, ganando la misma remuneración o teniendo el mismo presupuesto, no solamente vamos a cumplir con hacer la actividad, sino la vamos a hacer mucho mejor que el resto, en este caso de municipalidades, el resto de organizaciones. La eficiencia lo vamos a entender de este punto de vista. Y no lo digo yo, ojo, este es un concepto que lo traigo del principio de Pareto. Pareto establece el concepto de eficiencia y lo establece de esa manera, ¿no? Bueno, los sistemas administrativos tienen y guardan relación con las funciones de administración interna que ejercen apoyo y ejecución de las funciones sustantivas. Están referidas a utilización eficiente de medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en la gestión pública para la provisión de servicios. Acá tenemos los sistemas administrativos.
Por ejemplo, tenemos en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos. ¿Quién es el ente rector? Han escuchado hablar de Servircio, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba y se criticaba bastante Servir. Servir está en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La gestión de recursos humanos, digamos, está establecido por un conjunto de subsistemas, ¿no? Entre los subsistemas que tiene la gestión de recursos humanos, podemos hablar de, por ejemplo, de la gestión del rendimiento, podemos hablar, por ejemplo, de la gestión de empleabilidad, podemos hablar del bienestar social, podemos hablar de las remuneraciones. Es decir, tienen distintos procesos que van a estar, por ejemplo, otro proceso de recursos humanos, la capacitación, ¿no? La capacitación es muy importante, por ejemplo, porque si no capacitas a tu personal, no lo mantienes actualizado de las normas, no lo mantienes actualizado de los nuevos procesos, procedimientos, normas que establecen los distintos centros rectores, ¿no? Ojo, en una municipalidad tú tienes que capacitar a tu personal de serenazgo porque de repente hay un cambio en el derecho penal y civil, ¿no? De repente han ampliado las competencias de seguridad ciudadana. Ahora hemos visto, por ejemplo, que existen normativas por parte del Parlamento, por ejemplo, este congresista que fue coronel o marino, almirante creo, Montoya, si no me equivoco, ha planteado que, por ejemplo, la policía pueda disparar contra las personas que hacen protestas cuando han sido rebasadas. Por ejemplo, a mí me parece un totalmente descaro, ¿no? Pero hay personas que lo van a avalar porque tienen un pensamiento de proteger el orden civil. Y almirante Montoya representa a ese sector más conservador. Entonces, de repente les dan. Entonces, de ese punto de vista, tienes que capacitar a tu personal para que esté actualizado a las diversas normativas. El tema es cambiante, la gestión pública es cambiante constantemente. Tenemos luego abastecimiento, MEF. El abastecimiento está regido por, el ente rector pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y existe una Dirección General de Abastecimiento, la DGA, y establece el MEF cuáles son las directrices, las directivas en torno a abastecimiento. Por ejemplo, en abastecimiento no es solamente contrataciones con el Estado, ¿eh? Ojo, dentro de abastecimiento vamos a tener el tema de contrataciones con el Estado. ¿Y qué es contrataciones con el Estado? Pues justamente es esta norma que rige los procesos y procedimientos para que el Estado adquiera bienes y servicios de distintos lugares, ¿no? De distintos proveedores, que pueden ser públicos, privados, pueden ser nacionales, internacionales, ¿no? Y establece las condiciones, ¿no? Ojo. Bueno, tenemos también el presupuesto público, que el ente rector es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. En los procesos de presupuesto público, como podemos entender, por ejemplo, hace poco, bueno, en noviembre, tiene que aprobarse el presupuesto público antes del 30 de noviembre. Y se debe presentar el presupuesto público por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso General de la República antes del 30 de agosto. Es decir, tenemos todo un proceso presupuestario que lo realiza el MEF, pero quien aprueba la ley, porque tiene que ser con ley, es el Congreso de la República, ¿no? Entonces, el presupuesto público es un proceso que se desarrolla en todo el año y se desarrolla de un año para atrás. Por ejemplo, lo que se va a gastar en el 2024 ya se empieza a programar desde ahora, desde el 2023. 2023 establecemos cuáles van a ser el cuadro de necesidades, vamos a establecer cuáles son el monto que se necesita, eso tiene que estar, también tiene que estar visibilizados en Tupoy. Entonces vamos a tener todo un proceso que luego se va a aprobar máximo un 30 de agosto, un 30 de noviembre, y tiene que ser implementado en el siguiente año fiscal. En este presupuesto
público que se aprobó en el 2022 y que opera este 2023, por ejemplo, se establecieron aumentos y remuneraciones en el sector salud, en los servidores civiles, en los catedráticos universitarios, en los auxiliares. O sea, hubo un incremento en el presupuesto muy fuerte, pero hubo un incremento también muy fuerte en las personas que laboran en el Estado, ¿no? La verdad que yo no he visto un aumento de sueldo, sobre todo en los servidores civiles, tan significativo, ¿no? Claro. Luego tenemos el sistema de tesorería, que lo ve el MEF. En el sistema de tesorería podemos encontrar el tema de la caja chica, podemos encontrar los flujos de caja, o sea, los flujos, no de caja, no, el caja es de sector privado. Tenemos estos procesos. Luego tenemos el endeudamiento público, que también lo ve el MEF. El endeudamiento público son procesos para pagar las deudas que tiene el país. Cuando tú ves que sale la ley de presupuesto, también sale otra ley para pagar de endeudamiento público. Y tenemos la ley de, bueno, en el endeudamiento público hay un proceso muy interesante, que previo y superado un monto considerable, el endeudamiento público, es decir, si una entidad quiere endeudarse, tiene que ser revisada por la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República establece conceptos, si existe la posibilidad, si no existe la posibilidad, si están incurriendo en falta o administrativa, ellos tienen posibilidad sancionadora también. Entonces, para opinar sobre el endeudamiento público. Sin embargo, esta opinión que establece la Contraloría no es vinculante, ¿no? Es decir, si la Contraloría dice existen vicios en este endeudamiento y ellos quieren seguir con el proceso de endeudamiento, simplemente no hacen caso omiso a la opinión de la Contraloría General de la República. Por eso que muchos parlamentarios que han luchado contra la corrupción han dicho, oye, vamos a darle dientes a la Contraloría para que siga luchando contra la corrupción. Pues algunas funciones no las tiene totalmente, digamos, no tiene totalmente funciones para ejercer este cargo de supervisión, de fiscalización, ¿no? Okay. De control, sobre todo, de control, ¿no? De control, porque tiene distintos controles, lo vamos a hablar después. Ya. Luego tenemos el tema de contabilidad. El tema de contabilidad son procesos, sobre todo, que tienen que ver con los ingresos, los costos, los ingresos, sobre todo los ingresos y egresos, y la contabilidad de estos, de la entidad, ¿no? Luego tenemos la inversión pública que está a cargo del MEF también. En la inversión pública actualmente se llama InvierteP. Antes de ser InvierteP se llamaba SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. Y había muchas quejas con el SNIP, que el SNIP era muy engorroso, que era muy burocrático, que era muy difícil de comprenderlo. Y los alcaldes se quejaban, ¿no? Entonces, se hicieron simplificaciones al sistema del SNIP y se implementó esta ley del InvierteP. Digamos que es un poco más amigable, más comprensible por parte de, sobre todo, de los gobiernos subnacionales. Pero aún así, pasar un proyecto a una cartera de inversiones, a un banco de proyectos, es muy difícil, ¿no? Son temas técnicos, ¿no? Han creado algunas herramientas más fáciles, más sencillas, digamos un poco más comprensibles, como los IOR, que bueno, aceleran y mejoran este tipo de procesos de inversión pública. Luego tenemos el planeamiento estratégico, el CEPLAN. Miren, el planeamiento estratégico, para mí, el proceso de planeamiento estratégico es el medular. Es de dónde inicia, qué es lo que queremos hacer con la entidad. Por eso que los planes que establecen los gobiernos locales, como los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales, los que van a hacer es dar la guía de lo que va a establecer la municipalidad en sus periodos de gestión,
Y yo les recomiendo que siempre tengan mucho énfasis en el planeamiento de las entidades. Es donde inicia todo. Si yo no planifico lo que voy a hacer de acá a 20 años o de acá a 2 años, desde un corto, mediano y largo plazo, no voy a tener una meta segura, no voy a saber cuáles son mis nortes, mis logros que quiero obtener. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que el planeamiento estratégico es lo medular de la entidad. ¿Cómo comienza? Y tenemos la defensa judicial del Estado, que es el MINJUS. Esto de la defensa judicial del Estado, tenemos las famosas procuradurías, que se encargan de la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Si estos han sido vulnerados, tener que plantear demandas, o si en caso hemos sido denunciados por trabajadores, ex empleadores o empleadores, también ejercer una defensa judicial del Estado. Luego tenemos el tema de control, el sistema de control. En el sistema de control tenemos a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, como habíamos hablado, si bien es cierto, es un ente técnico normativo que establece el tema del sistema de control. Hay un sistema de control interno, por ejemplo, que lo hace la misma entidad, pero las normas y directrices lo establece la Contraloría. Y tenemos los tipos de control que hace la Contraloría. Ellos tienen un control previo, un control posterior, un control recurrente. Estos tipos de controles lo que hacen es poder establecer pautas para ver si existe anomalías, anormalidades o irregularidades en los distintos procesos de gestión de la entidad, ¿no? O por ejemplo, en las construcciones de envergadura que tienen las distintas municipalidades o gobiernos regionales y el gobierno nacional. Luego tenemos como 11 el sistema que hemos venido a conversar, que es el sistema de modernización de la gestión pública que les explicaba un poco. Esto vamos a llevarlo a detalle. Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En la Ley Marco de Modernización del Estado, que se dio en el 2022, en el gobierno de Alejandro Toledo, se declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, ¿no? Con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático descentralizado al servicio del ciudadano. ¿Qué pasaba en el 2002? Había encontrado una realidad en la modernización, en el sistema administrativo de modernización, donde no existía regulaciones dentro de la administración pública, correcto, no existía procesos. Es decir, las entidades podían desarrollarse como mejor le parezca, porque no había normativas bien claras de lo que se tenían que hacer. Y por eso que se declara el tema del marco de modernización del Estado. ¿Qué se había desactivado? Se había desactivado el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. El Instituto de Administración Pública establecía las directrices en torno al sistema de racionalización. Y la racionalización en ese entonces era lo que ahora es la modernización de la gestión pública. Establecía criterios técnicos para que una entidad pueda desarrollar bien sus procesos, procedimientos, documentos de gestión que hacían la organización institucional más viable y clara, ¿no? La finalidad del proceso de modernización. Esta finalidad tiene que estar al servicio del ciudadano, establecer canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión. Qué importante es este cuarto, ¿no? Transparente en su gestión. Es decir, que la entidad, ¿no?, establezca bien claro y ofrezca información veraz, oportuna y amigable a la ciudadanía en torno a los recursos que gasta, en qué gasta, cómo gasta. Y tenemos 5, con servidores públicos calificados y adecuados y remunerados. Este 5 lo hablaba en el sentido de, bueno, sigue existiendo esa problemática, ojo, donde tenemos servidores civiles que son parte, por ejemplo, del régimen 1057 CAS,
decreto legislativo 276 o decreto legislativo 728, que están en una entidad, en una misma oficina, en una misma área, realizan las mismas acciones, realizan las mismas intervenciones, los mismos, pero ganan diferente. Se quedan al mismo tiempo, ¿no? Pero ganan diferente. Y me dirán, ¿por qué sucede eso? Porque ha habido un desorden dentro de la administración pública en establecer los regímenes laborales generales, ¿no? Por ejemplo, antes en el decreto legislativo 1057, CAS no establecía un contrato indeterminado con la entidad. Es decir, en cualquier momento te podían botar del trabajo. Seguimos. Bueno, ya hemos hablado de sistemas administrativos, le hemos hablado de la modernización del Estado, la política, y el problema público de la Política Nacional de Modernización al 2030. Y eso hay que tenerlo bien claro porque ese concepto es muy moderno, o sea, ha sido aprobado el año pasado y se está implementando hasta el 2030 todavía. El problema público identificado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 ha identificado que los bienes y servicios regulaciones no responden a las expectativas de necesidades de las personas en la creación de valor público. Ojo, y la creación de valor público. Ojo. La variable del central del enunciado del problema público se refleja en los bienes y servicios y regulaciones, toda vez que estos constituyen una bisagra entre las personas naturales y jurídicas y la administración pública, por su posición estratégica en generación de resultados para la persona. Es decir, a ver, ¿qué son servicios y qué son bienes, por ejemplo? Los bienes son cuestiones intangibles, ¿no? Cuando el Estado le otorga un cuaderno a un estudiante de colegio, yo soy profesor, yo sé que los colegios actualmente dan libros a sus estudiantes, no se los regalan, les prestan nada más, o ellos tienen que devolverlo luego. Les dan, o sea, yo cuando llegué al colegio no nos daban libros, o sea, teníamos que comprar una escuela nueva en ese entonces. Pero ahora el Estado ha mejorado algo, claro, y el Estado entrega libros al estudiante, por ejemplo. Luego, otro. Esos son bienes, por ejemplo, son objetos materiales tangibles. Y los servicios, si te das cuenta, son aquellas facilidades, aquellos derechos que se realizan en las entidades del Estado y que entrega el Estado. Por ejemplo, el servicio, bueno, un servicio, digamos, o por ejemplo, el servicio de matrimonio, ¿no? Cuando casa a las personas. Hace toda una ceremonia, hace un matrimonio masivo, también puede ser personal, cobra un derecho por ese servicio, pero te da un certificado, ¿no? Te da un certificado, que ese certificado tiene el valor de que se ha contraído una relación de sociedades gananciales entre un hombre y una mujer, ¿no? En el Perú no hay matrimonio civil de las personas de otro índole sexual que no sea hombre y mujer, ¿no? Ojo. Entonces, por eso que dejamos en claro eso. Ese es un servicio. ¿Y qué son las regulaciones? Pues las regulaciones son las normas que desarrolla el Estado, ¿no? A través de los municipios, de las ordenanzas regionales, municipales, la ley, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales y otros actos jurídicos, otros actos administrativos, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, luego vamos a hablar de los componentes de la gestión, de la Política Nacional de Modernización Pública. El primer componente es política pública y regulación. Hemos hablado de política pública, es decir, tenemos el concepto bien claro, y hemos hablado de regulación hace poquito. Vamos a entender que el diseño de las políticas públicas tienen que ser con criterios de priorización basadas en evidencias que sustenten las tomas de decisiones y que establezcan las entidades. Es decir, que un diseño de una política pública por parte de una organización del Estado tiene que ser basado en cifras, en evidencias certeras. No vamos a tomar una decisión de política pública o de diseño de política pública
en base de repente a un chisme, a un rumor o a habladurías, ¿no? Vamos a establecerlo en base a evidencias. Y esas evidencias, ¿dónde la vamos a encontrar? Por ejemplo, en el INEI, ¿no? En el INEI, a partir de las encuestas que realizan, como el ENDES, el ENAJO, o otras encuestas como de carácter de agricultura o empresarial, o de educación, ¿no? Vamos a establecer que vamos a realizar decisiones e intervenciones a partir de nuestro gobierno municipal, teniendo en cuenta estas cifras. Como les hablé, por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica. Pero vamos a otro ejemplo. Quiero yo menorar la violencia física en mi municipalidad. ¿Por qué? Porque resulta que en la encuesta del INEI salió que pues existe un 40% de personas que han sido maltratadas por su pareja, ¿no? De forma física, otras de forma psicológica, otras de forma sexual. Yo muy preocupado como alcalde digo, voy a establecer una articulación interinstitucional con distintas entidades, ¿no? ¿Con quién voy a hacerlo? Voy a hacerlo con el Centro de Emergencia Mujer de mi municipalidad, voy a hacerlo con las direcciones de desarrollo social del gobierno regional, puedo hacerlo con con las comisarías, puedo hacerlo con la fiscalía, o sea, y voy a establecer acciones de repente de hacer y conocer los servicios que brindan todas esas entidades para que las personas hagan sus denuncias, sus demandas, o vayan a ser atendidos por por el CEM, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a basar en desarrollar un diseño de política pública en una encuesta que ¿quién me ha determinado? El INEI. ¿Y quién es el INEI? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es una entidad del Estado y las encuestas que realiza el INEI tienen una metodología científica. Entonces, ese tipo de criterios nos establece acá. O sea, nosotros lo vamos a establecer un diseño de política pública de priorización basada en evidencia, ¿no? Luego tengo la formulación de normas basadas en el análisis de impacto regulatorio. Bueno, eso sería más técnico, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya, ok. Ok. Pues, es decir, que las decisiones que yo tenga para establecer una política pública, una regulación, tiene que ser para solucionar un problema público identificado. ¿Qué es un problema público identificado ahí? Mira, acá hemos encontrado el problema público. Es decir, el estado de necesidad, el estado de problemática que se vive en la sociedad. Okay. El segundo componente es estrategia de intervención. Está orientado a establecer la estrategia de intervención para lograr objetivos de la política pública a través de una óptima gobernanza sectorial, intersectorial y gubernamental. Que las entidades de los 3 niveles de gobierno tengan claridad sobre sus roles, competencias, funciones para la ejecución de intervenciones públicas en el territorio. Y lo establece como estrategia de intervención. Pero la estrategia de intervención justamente es que cada uno de los niveles de gobierno que tanto hemos hablado diferencie bien claro entre las competencias que tiene como gobierno local, distrital y provincial o centro poblado, gobierno regional y gobierno nacional, para que ninguna de estas organizaciones, de estos niveles del Estado, realice una actividad que no le corresponde o gaste un dinero que no le corresponde, un recurso del Estado en una actividad que no le corresponde porque otra persona ejerce, o otra organización, otra entidad del Estado ejerce esta función y esta competencia y por lo tanto se estaría haciendo un doble gasto sobre una actividad o intervención que tiene la entidad, cuando esta está determinada por otro. Es un tema de administrar mejor los recursos del Estado, ¿no? Tercer componente, bienes y servicios. Ya les hablé de los bienes y cuáles son los servicios, ¿no? Este componente se define y diseñan los bienes y servicios a ser entregados a las personas para la atención de sus necesidades y el cierre de brechas, para lo cual debe considerar la diversidad cultural, geográfica, socioeconómica, de género y de sostenibilidad socioambiental.
Los bienes y servicios definidos deben responder al criterio de priorización establecidos en el componente de política pública regulación. Acá me está estableciendo que los servicios que voy a brindar tienen que ser en atención a las necesidades y el cierre de brechas. ¿Y qué es el cierre de brechas? Pues justamente es esta desigualdad que se vive entre los distintos sectores del Estado. Sobre todo, no exactamente la sociedad cultural, o sea, teniendo en cuenta los criterios de sociedad cultural, pero el cierre de brechas es justamente, por ejemplo, tengo en el tema de igualdad de la mujer, ya vamos a hablar. Tengo 70% de hombres que son funcionarios en la administración pública, por ejemplo. Quiere decir que mi brecha es un 20% porque yo tengo que bajar a que exista una paridad en quienes dirigen las entidades del Estado. Y por lo tanto tengo que buscar ese cierre de brechas y establecer que sea un 50-50. Ese es un cierre de brechas. El cuarto componente, gestión interna. Bueno, la gestión interna, más que nada, habla de los procesos, procedimientos que deben de establecerse para establecer los bienes y servicios, ¿no? Es cómo vamos a establecer los procesos, las normativas, incluso que vamos a establecer, de la mejor manera, ¿no? Una mejora continua también acá. Y el quinto componente son los resultados, ¿no? Es decir, el componente de los resultados que se basen a indicadores, que se basen a una información fidedigna y de la evidencia en los diversos componentes que hemos hablado, ¿no? Que son política pública, regulación, componente de estrategia, componente de bienes y servicios y componente de la gestión interna, ¿no? Es decir, que todos estos se midan por cifras e indicadores que son valores cuantificables que pueden ser identificados y valorados, ¿no? Y a partir de eso sale una evaluación siempre. Si hay un resultado positivo o negativo. Bueno, hasta acá hemos llegado con la charla. Hay algunos conceptos que nos gustaría seguir. Por ejemplo, el concepto de gobierno abierto es muy importante, por el que el Estado abierto, que establece un concepto de gobierno abierto, establece bien claro que existen tres componentes muy importantes, que son la participación, la transparencia y la colaboración. Es decir, que la ciudadanía tenga información fidedigna, veraz, amigable, que la ciudadanía participe de la elaboración de políticas públicas a través de la participación y que tenga, por ejemplo, la colaboración, ¿no? Que también colabore. Y bueno, dentro de la transparencia está el tema de rendición de cuentas. Es decir, que la entidad rinda cuentas de qué hace con los recursos públicos, cómo lo destina, cómo lo reparte, cómo lo gasta. Tenemos el tema de participación, ¿no? El Estado también cómo hace participar a cada uno de los ciudadanos de manera individual o colectiva, ¿no? Es decir, a través de organizaciones. A través de organizaciones existe participación ciudadana que está determinada por las normas, ¿no? Y un claro ejemplo es el Acuerdo Nacional, ¿no? El Acuerdo Nacional, por ejemplo, establece que para que se desarrollen las políticas de Estado deben de pasar por un acuerdo de unanimidad en el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional está compuesto por los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, está representado por la sociedad civil, que pueden ser, por ejemplo, los gremios empresariales, como la CONFIEP, los gremios o las centrales sindicales, como la CGTP, como la CUT, las ONGs, ¿no? La Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Evangélico, y también participa de manera muy preponderante el Ejecutivo, ¿no? Los ministros, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién preside el Consejo del Acuerdo Nacional? Lo preside el presidente de la República. Pero tiene una secretaría técnica que se encarga justamente
de hacerle seguimiento, elaborar estas políticas de Estado. Bueno, muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles
la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.